pues entonces vamos a empezar esta sesión séptima con el texto de Rosa Luxemburgo, Introducción a la Economía Política. Hoy vemos el primer apartado. Decir de este texto que está vinculado al trabajo de enseñanza en economía política que había hecho Rosa Luxemburgo desde 1907 en una escuela central de formación de cuadros en Berlín, y que pues estos apuntes los tenía ya en mente prepararlos desde el año siguiente a empezar a dar estas clases, esta formación comunista, y bueno, no pudo hacerlo por estar escribiendo La acumulación del capital y por el trabajo político que estaba haciendo, y finalmente estos textos se concretan en 1916 y 17 a partir de apuntes que tenía ella de todos estos años de enseñanza, ¿no? Porque estuvo varios años dando estas clases, después desde el 1911 también curso de Historia del Socialismo. Y bueno, pues este texto es un manuscrito, ¿no? No es un texto final llevado a imprenta, sino que son manuscritos terminados en la cárcel o relativamente terminados en la cárcel, que son los que han quedado después de que su casa fuese saqueada y se hayan perdido otros documentos, ¿no? Pues bueno, siempre dejando claro que no estamos ante documentos definitivos, aunque lo que sí vemos es que estamos ante documentos que condensan trabajo previo y que pues tiene igual el interés añadido de que sabemos que Rosa Luxemburgo lo que aquí comenta probablemente es lo que se estuvo enseñando durante varios años en la formación de cuadros en Berlín. Esto es una cosa de bastante interés. Bien, el tiene 6 apartados, ¿no? Fundamentalmente los dos primeros constituyen exposición fundamentalmente negativa, una crítica de una serie de definiciones de autores burgueses de la época, autores no marxistas, autores favorables al modo de producción capitalista, y los siguientes 4 apartados ya son en general una exposición positiva, ¿no? De cuál es la perspectiva marxista, ¿no? Cuál es el análisis marxista de la cuestión. Bien, en mi opinión, si luego alguien quiere entrar a esto, el primer y segundo apartados podemos pasar pues rápidamente. Solamente se nos abre esto para evidenciar qué difícil es definir el objeto de estudio de la economía política, principalmente a los propios doctores en economía, ¿no? Para los propios economistas burgueses, y a partir de aquí Rosa Luxemburgo va a desarrollar la exposición del tema, ¿no? Contra estas visiones. Es el primer asunto que nos quiere dejar clarísimo, ¿no? Frente a la idea de economía política que al parecer en la época se usaba como sinónimo la idea de economía nacional, pues ella nos presenta el elemento de que la producción capitalista es una producción globalizada, en la cual la economía de ningún país es comprensible de manera autónoma, sino que está sumamente conectada con todas otras, ¿no? Y que además, a medida que se desarrolla el modo de producción capitalista, pues esto no hace más que aumentar este hilvanamiento económico entre países. Por cierto, que he pasado por alto una cosa antes de empezar. La sesión de hoy y el texto que vamos a ver los próximos 5 días, que es una introducción a la economía política, primero igual habría que también decir brevemente cuál es la pertinencia de esto dentro del taller de la cuestión de la mujer, ¿no? Para exponer cuál es el razón, ¿no? El hilo temático o el desarrollo de los recursos analíticos que estamos desarrollando. Ya habíamos comprendido en las bases más generales del materialismo histórico y habíamos visto con Engels, desde el principio, con Marx y con Engels, en la ideología alemana, en la formación de la familia, la propiedad privada guardaba algún tipo de relación, que la economía doméstica era aislada y la propiedad privada estaban vinculadas. Luego esto lo veíamos más claramente en el origen de la familia, propiedad privada y el Estado. En el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, lo que vimos muy claramente es qué implicaciones tenía para un Estado la división sexual del trabajo, la aparición de la propiedad privada, y cómo revoluciona toda la organización familiar, subyugando a la mujer como esclava del hombre
y progenitora de los hijos, de los herederos legítimos, ¿no? Y cómo en el devenir de la propiedad privada, en el desarrollo, y en concreto, bajo el modo de producción capitalista, pasaba a otro fenómeno muy trascendental también para las relaciones entre los sexos, que es que la mujer iba crecientemente arrastrada a la industria, ¿no? Y sacada del hogar, ¿no? De la producción doméstica. Se había vuelto una producción privada, una producción no social y que por tanto relegaba a la mujer a un segundo plano, ¿no? Y el modo de producción capitalista empieza a generar una nueva dinámica en este sentido. Entonces, pues estaba claro que la cuestión de la propiedad privada y la economía es un elemento que en Marx y en Engels desde el principio encuentran que guarda relaciones estrechas con cómo se relacionan los sexos, ¿no? Y entonces esto es una cuestión que hay que analizar. Entonces, si en la etapa moderna, en el modo de producción capitalista, nos encontramos con que la mujer es arrastrada crecientemente a la industria y arrancada de la exclusividad de la tarea doméstica, esto implica, bueno, primero, tendríamos que comprender un poco, por lo menos a grandes rasgos, cuál es esta dinámica que la trae. La dinámica que la trae sabemos que es la de el capital, ¿no? La de la valorización del capital, la de la generación de plusvalor, ¿no? Es por esa razón por la que la industria privada saca a la mujer del hogar, porque cuantas más personas estén produciendo plusvalor, pues más masa de plusvalor, ¿no? Cuanta más masa de población explote el capital, mayor plusvalor podrá extraer. Entonces, para comprender esta situación y cómo se genera y cómo se va desarrollando en los diferentes países, pues nos es necesario comprender mínimamente desde una perspectiva marxista para no mezclar perspectivas no marxistas con el asunto, en qué consiste, ¿no? La acumulación y la explotación capitalista. Luego, como aparte, pues se va a situar, va a haber mujeres capitalistas, mujeres proletarias y estas también, a su vez, van a estar en una relación diferente respecto al modo de producción capitalista y también van a tener otros elementos particulares al interior de la familia en la que, ¿no? O en la relación del sexo con el sexo opuesto de su respectiva clase, ¿no? Entonces, a lo que vienen las sesiones próximas, las 5 siguientes sesiones, es a que esta parte nueva, contemporánea, del modo de producción capitalista, quede más o menos resuelta, en su esquema general explicada, comprender claramente, por ejemplo, qué es el trabajo asalariado, ¿no? No vayamos a considerar que el trabajo asalariado es trabajo pagado, ¿no? Por ejemplo, es una cosa muy importante, el trabajo asalariado es por definición trabajo impago o está hay una parte sustancial de ella que es no pagado, entonces la tarea ahora es resolver esta parte para seguir luego resolviendo la específica de la cuestión de la mujer. Pero ya dentro de este marco, porque ya es el marco contemporáneo, el marco del modo de producción capitalista, y que incluso es muy interesante porque allí donde el modo de producción capitalista no tiene un desarrollo tan pleno como tiene hoy en Europa, nos encontramos que en los propios análisis de Marx y Engels, pues su propio análisis de la Alemania de 1850, tampoco es una Alemania netamente capitalista, ni mucho menos, es un país atrasado, semifeudal. Entonces, bueno, en ellos mismos vemos de qué modo avanza el modo de producción capitalista y va dominando crecientemente rama tras rama, y esto es algo que también vemos en Rosa Luxemburgo. Esto quiero hacer énfasis, pues como estamos en este taller, gente de muchos países, pues para, bueno, evidenciar que la perspectiva de análisis de Marx y de Engels, anclada en cómo se organiza en un momento dado, en una sociedad dada, el trabajo, pues es válida, simplemente hay que analizar precisamente eso, ¿no? Exactamente en una época dada, en un país dado, cómo se está organizando el trabajo, que obviamente será diferente, habrá diferencias, ¿no? Entre países y tiempos. Bueno, entonces a esto viene la sesión de ahora. Y la primera sesión de estas 5 pues está centrada en, bueno, en trazar un poco cuál es el marco de la economía política. Bien, lo primero que nos
insiste Rosa Luxemburgo es esta cuestión de la producción globalizada y el lugar que ocupan en ella pues los diferentes países, ¿no? Esa es no se puede comprender el desarrollo económico capitalista de ningún país de forma aislada, sino que siempre está enseguida vinculado a un mercado mundial, ¿no? De hecho, ya sabéis, en el manifiesto comunista, y aquí lo repite Rosa Luxemburgo, el surgimiento del modelo de producción capitalista está muy relacionado con la circunnavegación de África y el descubrimiento de América o la conquista de América. Bien, lo que nos comenta Luxemburgo apartado es que el intercambio es un fenómeno muy, muy antiguo y ya nos presenta un aspecto que luego va a desarrollar más, que es el de la economía natural, ¿no? La economía natural es aquella en la cual se producen valores de uso para satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, no hay más, la organización de la economía depende de la satisfacción de las necesidades propias, sean las propias, las del individuo productor o, si el individuo productor es un siervo de la gleba, pues las necesidades suyas y las del señor feudal, ¿no? Pero en todo momento la producción de trigo está ahí para satisfacer unas necesidades, ¿no? Y en la economía mercantil, la economía capitalista, pues tiene otras particularidades. Y lo que nos expone Rosa Luxemburgo también en este tercer apartado es que no solamente entre los países se produce un intercambio entre iguales, sino que hay un intercambio desigual y ella nos presenta tres facetas de este intercambio desigual o tres formas de intercambio desigual, ¿no? Una de ellas es las colonias que existían todavía en la época, ¿no? Relaciones económicas de dependencia, pero violentas, ¿no? En las cuales hay unos pueblos sometidos a otros. Ya sabemos también la cita esa de, no sé si es de Engels, creo, un pueblo que domina a otro pueblo no puede ser libre. Simplemente también destacar esto porque el marxismo, igual que desde la ideología alemana vemos ya que sitúa la situación de la mujer, también el marxismo desde el principio se analiza la cuestión del dominio de los pueblos, ¿no? Y, bien, la otra forma de que haya un intercambio en la cual un país se vea enriquecido es la deuda, y el tercero es la exportación de capital, ¿no? Esas son las tres que nos fija Luxemburgo. Y bueno, en esta economía mundial nos habla también del papel de Japón en competencia con Europa, cómo está extendiendo la producción de mercancías en Asia y desplazando a la tradicional producción campesina y artesanal, que este es un factor que probablemente en varias partes del mundo todavía siga en curso o haya sido en curso hasta tiempos relativamente recientes, ¿no? Inglaterra, Alemania y Estados Unidos como los grandes exportadores de industria, los productores de máquinas industriales que compran otros países. Recordemos también que en la carta de Marx a Beria Zasulich le comenta que una de las ventajas que tiene Rusia es que puede conseguir la máquina de vapor sin tener que pasar por el trance que ha pasado en Inglaterra, ¿no? A través del mercado mundial, ¿no? El mercado mundial también permite esta cuestión, ¿no? De que pueblos que no tengan el mismo desarrollo industrial que otros puedan comprar estas maquinarias y, claro, si tienen condiciones económicas para comprarlas, ¿no? Y esto queda por resultado pues una gran red mundial económica de explotación capitalista. Este es el marco que hay que analizar, ¿no? No se trata de economías aisladas, sino economías interconectadas en grado muy, muy profundo y cada vez más, ¿no? Entonces, primero nos expone en un sentido abstracto y lo que hace Rosa Luxemburgo en el cuarto apartado es ver esto, pero desde el caso de la industria del algodón, ¿no? Y nos repasa pues 150 años de desarrollo de esta industria y cómo se va hilvanando procesos económicos y políticos entre diferentes países. Y todo esto, si se hubiese partido de una explicación, de un intento de explicación nacional, pues no habría sido posible, ¿no? De hecho,
pues los propios Marx y Engels están desde el principio analizando Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, principalmente al principio de esos países, Holanda, Bélgica, Italia, qué está pasando en Rusia, qué está pasando en Polonia, su misma perspectiva de análisis eh, es, está siguiendo la pista al hilvanamiento de los procesos económicos y políticos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues ellos van siguiendo cómo se va extendiendo el modo de producción capitalista por el mundo, y una de las pruebas de esa extensión pues relativamente paulatina es que el manifiesto comunista va precisando traducciones a los más diversos idiomas, ¿no? Pero eso es posible allí donde va surgiendo en esos países donde va surgiendo proletariado, ¿no? Entonces, allí donde surge un proletariado, el manifiesto comunista se convierte en un texto que explica aspectos fundamentales de la realidad de ese país, ¿no? Que esto, bueno, también es importante cuando se comenta si el marxismo es eurocéntrico o no, pues si el modo de producción capitalista se desarrolla en Europa y se extiende por todo el globo, esa es la razón por la cual análisis de 1848, el modo de producción capitalista, pues se vuelven herramientas de análisis para los pueblos, herramientas de análisis y de emancipación para Vietnam, China, Latinoamérica y para África también, ¿no? Bien. En el caso del algodón, bueno, se nos explica el origen, el punto de partida es el del desarrollo de la industria maquinizada del algodón, ¿no? Y eso, bueno, echa por tierra a los tejedores manuales de Inglaterra, ¿no? Siempre tenemos que recordar que la acumulación originaria y la expropiación del pequeño propietario se da al mismo tiempo en el centro y en la periferia, en las colonias y en las metrópolis capitalistas. O sea, si leéis el texto de la acumulación originaria, al mismo tiempo que las colonias están explotando los países capitalistas están explotando a las colonias, están también expropiando a los campesinos, arrinconándolos, llegando a impedirles emigrar, ¿no? a los antiguos propietarios ingleses, arrinconándolos en una zona costera, e incluso prohibiéndoles la pesca, prohibiéndoles la emigración también en este caso, ¿no? Cuando la industria del algodón está en crisis, les prohíben que emigren porque por si acaso hace falta mano de obra al de un par de años, ¿no? Y mientras tanto, entonces, el proceso de expolio es a todos los niveles, ¿no? Al interior de la metrópoli y al exterior, de la acumulación originaria. Bien, se da un proceso también muy interesante, muy importante, que es cómo se relaciona la producción capitalista de tejido de algodón con la producción de algodón esclavo en Estados Unidos, ¿no? Luego, en otro apartado, nos dice Rosa Luxemburgo cómo los países capitalistas de viejo cuño introducen la esclavitud en las colonias, ¿no? También que haya... esto, bueno, tiene una explicación materialista bastante evidente. Quien haya leído el Capital o haya ojeado algunas partes, igual se acuerda de un lugar en el que Marx hace una especie de una pequeña parodia en la cual un capitalista inglés muy meticuloso y que calcula todo con mucho detalle, se muda a una colonia y se lleva a sus trabajadores, su planta, ¿no? y todo lo necesario para seguir con la producción capitalista. Lo que pasa es que al día siguiente, cuando se levanta y sus trabajadores, en vez de ir a la fábrica, pues se han dedicado a recoger frutos que hay por allí, a recoger alimentos de esa colonia y están empezando a cultivar tierras vírgenes de las que se han podido apropiar porque no hay propietario, ¿no? Entonces ahí explica Marx que el capital no es una cosa, es una relación social que exige, para que pueda existir, exige que una persona tenga los medios de producción, una clase social tenga los medios de producción y otra no tenga más propiedad que su fuerza de trabajo, ¿no? Y se vea obligada a venderse por un salario. Cuando hace este experimento, este capitalista inglés previsor se olvida, dice más, de llevar las relaciones de producción, claro, más lo dice sarcásticamente, como no te puedes llevar las relaciones de producción, pues resulta que su fábrica no funciona. Entonces, el uso de la esclavitud
sigue otras relaciones, ¿no? Unas relaciones económicas en las que hay manejo de la violencia, entonces no es necesario este sometimiento económico, sino que se impone, ¿no? El sometimiento económico. Y bueno, pues se desarrolla tremendamente la esclavitud en Estados Unidos para satisfacer la demanda de ¿no? o espoleado por la demanda de la industria algo del tejido inglés. Y bueno, también hay que recordar este detalle que pone Rosa Luxemburgo de que a los esclavos pues los venden los propios caciques, ¿no? de sus comunidades, o sea que también existían clases sociales en esos pueblos, en esas sociedades, en las cuales había una clase dominante que vendía bueno, pues a pueblos enteros, ¿no? Y hay un asunto muy interesante que es cómo puede ser que el modo de producción capitalista inglés, al desarrollar un mercado mundial y demandar algodón, ¿no? Por un lado, propicia el desarrollo de la esclavitud en Estados Unidos, por la cuestión que he intentado resumir, pero resulta que mientras está ocurriendo esto, la parte norte de Estados Unidos está teniendo un incipiente y cada vez mayor desarrollo capitalista, ¿no? Y en ella, primero, esa parte ni puede, según nos señala Rosa Luxemburgo, por el tema de clima, no puede hacer no puede desarrollar la misma tipo de explotación que desarrolla el sur, y además, bueno, pues se van asentando otro tipo de relaciones y otro tipo de consideraciones humanas donde fruto de que se ha normalizado la explotación asalariada, que parece que es menos vasta, menos directa que la esclava, a primera vista menos brutal, pues desde el propio Estados Unidos se desarrolla una guerra eh, que va a acabar con esta esclavitud, ¿no? O sea, bueno, la propia dinámica del modo de producción capitalista va a llevar a un nuevo estadio a Estados Unidos, ¿no? Un estadio netamente capitalista. Bien, entonces esa es la base material de la guerra de secesión, que estalla cuando el sur pues, quiere defender la esclavitud, ¿no? Que estaba recién abolida en el 61. Y bueno, todo el hilvazón de relaciones económicas que nos llevan a que haya que pensar la economía como un proceso mundial, nos lo resume Rosa Luxemburgo en esta cuestión de la crisis de algodón que se desata en Inglaterra, vinculada a la guerra de secesión. Eso produce un enorme paro en Inglaterra, ¿no? y deseo de migración de una parte del proletariado. Esto genera cambios en la producción en la India. También en Egipto, las clases dominantes buscan aprovechar esto y hacen también una modificación ¿no? de la propiedad campesina y buscan crear unas empresas estatales que saquen beneficio de esta circunstancia de falta de algodón, aunque después ya nos dice Rosa Luxemburgo que todo termina siendo un desastre. Y en los años 80, el propio desarrollo de la producción de algodón en Rusia es la base material de las primeras huelgas proletarias, ¿no? Y claro, todo esto está vinculado pues, al entrelazamiento económico de los países. Y es fruto de ello, ¿no? Se va generando un proceso histórico que es mundial porque económicamente y de manera efectiva los países se van vinculando mundialmente de manera cada vez más estrecha. Y bueno, hay otros apuntes de interés en este apartado, ¿no? Como esa cuestión de cómo en los años 60 las ganancias capitalistas inglesas son de lo más altas, y es el momento en el que las trade unions inglesas consiguen los mayores avances, pues, la venta de la fuerza de trabajo más cara, ¿no? O sea, y al mismo tiempo se pierden las tradiciones revolucionarias de la clase obrera inglesa, ¿no? Y esto ya sabemos que es una de las cosas que
están analizando Marx y Engels, están viendo que en la clase obrera inglesa llegan a decir, ¿no?, que se está aburguesando, ¿no?, que no ven en ella opciones de desarrollo revolucionario. Y luego empezarán a verlo más claramente en Alemania, y después también verán ellos en Rusia se está agitando la cuestión, ¿no? Pero Inglaterra deja de padecer su organización proletaria, va perdiendo su capacidad revolucionaria. Bien, otra parte de este proceso complejo, dialéctico, no unidireccional, sino que va conduciendo a nuevas etapas, similar al de la esclavitud en Estados Unidos propiciada por el modo de producción capitalista o por el mercado que incita al modo de producción capitalista, que a su vez es superado por la extensión del propio modo de producción capitalista. Algo similar pasa con las colonias y las industrias que se desarrollan en las colonias, que terminan compitiendo con la propia metrópoli, ¿no? Bueno, todo esto es un proceso muy interesante, muy complejo, es dialéctico, no tiene una sola consecuencia, sino que tiene consecuencias contradictorias, ¿no? Se está explotando, se está expoliando a los pueblos, pero esto lo dice Marx desde unos análisis sobre China de los años, desde principios de los 50, y de cómo al mismo tiempo que Inglaterra está sometiendo al pueblo chino y está poniendo ferrocarriles, esos ferrocarriles a largo plazo pues podrán ser un medio de desarrollo de un pueblo que lleva siglos sumido en el feudalismo y en la inmovilidad, y que quizás más tarde que pronto, la próxima vez que vaya un carguero inglés a China, se va a encontrar escrito allí en la entrada libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Aludiendo a que en este proceso contradictorio, al mismo tiempo que se explota, se pueden sentar las bases de desarrollo histórico. Y esto es muy importante y muy delicado. Muy importante y muy delicado porque o observamos las dobles dinámicas y los procesos que va implicando cada cuestión a nivel real, o sea, qué están desatando económicamente a nivel real, incluso procesos de colonización y de construcción de ferrocarriles meramente para la explotación de recursos naturales. Todo esto Marx y Engels lo iban analizando en sus diversas consecuencias, ¿no? También, por ejemplo, cuando habían consultado a Marx y Engels, los populistas rusos, sobre qué podían hacer en Rusia con la propiedad comunal que existía, ¿no? La mitad de la propiedad de la tierra en Rusia era de comunidades de una economía comunista, una vez se tomase el poder, ¿no? Pues hay las últimas cartas que escribe Engels al respecto, ya en el 94, poco antes de morir, comenta que eso está cada vez más estrangulado por el desarrollo del modo de producción capitalista, esa propiedad comunal campesina, que ya no es la que era en los años 60. Pero le dice, de todo, no hay ningún mal en la historia que no aporte algo positivo, ¿no? Y pasa a analizar las implicaciones que tiene el desarrollo del proletariado en Rusia y cómo eso se emparenta con cuestiones que están ocurriendo en Europa. Bueno, sin más, que estos procesos habría que analizar cada uno de ellos en detalle, pero simplemente aquí señalar que estas dobles dinámicas existen y que hay que, pues en cada caso, ver qué es lo que está ocurriendo a todos los niveles, ¿no? No solamente al nivel más inmediato. Y nada, Sausenburgo nos señala al final de este capítulo la importancia que tienen las ciencias naturales para en la Edad Media romper con la hegemonía religiosa, ¿no? Y pues luego, pues esto nos lo dice obviamente porque luego va a explicarnos la importancia que tiene la economía política, tanto para la burguesía como para el propio proletariado. Bien, en el apartado 5 se dedica a explicarnos qué es lo que estudia la economía política, que es el misterio económico capitalista. Bien, este apartado tiene cosas muy interesantes para quien haya
leído o haya oído alguna vez hablar o algo de el fetichismo de la mercancía, que aquí Rosa Luxemburgo no lo está explicitando, pero está pivotando todo el rato en torno a esta idea, ¿no? Que aparece en el primer capítulo del Capital y que el lunes que viene la vamos a ver en el taller nuestro del Capital, así que si alguien quiere animarse, pues se le invita a que el lunes que viene, o que nos escriba por correo y le mandamos el enlace del lunes que viene, porque justo se ve esta cosa de que es el fetichismo de la mercancía y aquí y que Rosa Luxemburgo nos eso está exponiendo como Marx lo hace en el libro Desde Capital, que es como el fetichismo de todas, del conjunto de relaciones económicas capitalistas. ¿En qué consiste esto? Ella nos expone cómo la economía campesina o la economía feudal son transparentes en el sentido de que se sabe para qué se trabaja, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo con el fruto del trabajo. Todo eso es transparente, ¿no? Pero en la economía capitalista no, ¿no? Entonces se ocurre que fenómenos que son producto del trabajo humano, ¿no? Como la crisis, parecen que vienen no se sabe de dónde, ¿no? Vienen autogenerados, ¿no? Son fenómenos naturales. Y esta es la cita que he traído al respecto. Lo más notable de esto, está hablando de la crisis, lo más notable de esto es que todos los afectados, el conjunto de la sociedad, consideran y tratan a las crisis como algo fuera de la esfera de la voluntad y el control humanos, un golpe fuerte propinado por un poder invisible y mayor, una prueba enviada desde el cielo, parecida a una gran tormenta eléctrica, un terremoto, una inundación. Bien, esto es el fetichismo. Cuando Marx usa la palabra fetiche, se refiere a pues, lo mismo que la vincula al objeto religioso, ¿no? Pues, un fetiche religioso es algo que ha hecho el ser humano, pero que le da propiedades sobrehumanas, ¿no? Pues la crisis es lo mismo. La crisis económica es un producto humano, pero que parece que está creado por pues es natural, ¿no? O sobrehumano. Entonces, bueno, en este apartado se nos explica con más detalle esta cuestión de qué es la economía natural, que es la economía natural, ese concepto aparece también mucho en Marx y Engels, es un concepto marxista típico. Opuesto se pondría, ¿no?, a una economía mercantil. Y bueno, frente a este fetiche, frente a esta crisis que parece que no se sabe de dónde viene, ¿no?, nos dice Rosa, no es sino la propia sociedad humana quien provoca periódicamente las crisis. Este fenómeno no es un fenómeno exclusivo del 19 ni del principio del 20, esto sigue ocurriendo, ¿no? Hasta ahora. La última crisis también llegó, nadie sabe cómo, ¿no? Bueno, pues los marxistas sí saben o intentan ponerse de acuerdo con precisión sobre de dónde exactamente viene, pero bueno, hay puntos de claro acuerdo. Pero bueno, son este tipo de fenómenos, ¿no?, que los hombres crean con sus propias manos y sin embargo no quieren que ocurra para nada en el mundo. Y entonces, aparte del ejemplo de la crisis, pues nos pone el ejemplo del paro, es otro fenómeno bastante inexplicable en el marco de una economía natural, ¿no? ¿Cómo puede ser que personas que tienen necesidades no tengan trabajo, cuando sabemos que el trabajo es el medio para la satisfacción de las necesidades, y esto se siga desarrollando así, ¿no?, siga existiendo sistemáticamente paro, cuando esas personas, si se pusiesen a trabajar, si tuviesen las opciones de trabajar, podrían contribuir a la solución de sus necesidades y de otras necesidades sociales, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que, sin embargo, mantiene ese paro de forma sistémica, insuperable, oscilante también, porque no es igual, ¿no?, en tiempos de bonanza que en tiempos de crisis, pero siempre hay una parte de paro? Bueno, pues son las relaciones de producción capitalistas. Y entonces, estos misterios pues superficiales son los que hay que escudriñar para explicar cómo es que pueden ser así. Y como, bueno, ya lo iremos viendo después en la siguiente parte del texto, pero como no estamos ante relaciones directas de trabajo
y valores de uso, sino que está todo mediado por relaciones mercantiles. Todo lo que se hace porque produce valor, no se hace porque le resulte a uno útil. Pues esto ya iremos viendo qué es lo que pasa cuando todo el trabajo se organiza así y qué consecuencias tiene, ¿no? Pero tiene leyes propias que son inevitables y que las propias crisis muestran, son un ejemplo de esa dinámica ineludible, siempre y cuando el trabajo se organice bajo esta forma, ¿no? Entonces, lo que nos dice Rosa es que está también la cuestión del movimiento de los precios y ante todos estos enigmas, bueno, pues se ha vuelto necesario resolver todos estos enigmas mediante la investigación exhaustiva, la meditación profunda, el análisis, la analogía, para penetrar en las relaciones ocultas, cuyo resultado es que las relaciones económicas humanas no corresponden a las intenciones, a la voluntad, en fin, a la conciencia del hombre. Esto lo habíamos leído prácticamente igual en el primer texto de Lenin que leímos, ¿verdad? De esta manera, el problema que enfrenta la investigación científica puede definirse como la falta de conciencia humana de la vida económica de la sociedad, y así llegamos a la razón inmediata del surgimiento de la economía política. El problema que enfrenta la investigación científica puede definirse como la falta de conciencia humana de la vida económica de la sociedad, que también es una definición, esta idea muy parecida a la que Lenin nos había dado, cuál era la tarea suprema de la humanidad, ¿no? Comprender todas esas relaciones económicas que está socialmente ejerciendo, pero que en su conciencia no está abarcando la humanidad que las ejerce, ¿no? Y que la tarea histórica de la humanidad es llegar a abarcar lo más posible con su conciencia el proceso social que está desenvolviendo. Y bueno, ahí es cuando Luxemburgo nos pone el ejemplo de, no lo cita así, pero bueno, son esas etapas, un caso de comunismo primitivo, un caso de economía esclavista patriarcal, un caso de economía feudal, ¿no? Y a partir de ahí y su transparencia nos pone en la antesala de por qué entonces hay una especificidad en el modo de producción capitalista que hay que investigar. Bien. Y que todo esto está ligado ¿a qué? Pues a que la organización de la producción en la fábrica puede ser muy férrea, en la fábrica capitalista, muy estricta. Incluso puede haber más de una fábrica que estén coordinadas, ¿no? En un gran conglomerado de productivo, ¿no? Que tengan varias bases y incluso varias empresas, varias unidades de producción, pues compren materia prima para todas ellas y tengan unos almacenes propios, ¿no? Y se coordinen esas empresas, o sea, esas empresas son esa empresa unitaria con varias bases, pero cuando se mira el conjunto de la economía, lo que reina es pues la anarquía productiva, ¿no? Que esto también es, esta idea de la anarquía en la producción es una palabra que empleaba Marx, ¿no? Y nos lo dice Luxemburgo de esta frase, esta sentencia breve, ¿no? De que el capital gobierna bajo la forma de la anarquía. Gobierna porque se han impuesto, pues, con el proceso de acumulación originaria, se han impuesto sus relaciones de producción y sigue una serie de leyes de desarrollo, que es lo que vamos a ver, pero que no hay un déspota que va dirigiendo o no tiene que haber un Carlomagno que escriba estas leyes especificando y pidiendo que cada cual dé cuentas, ¿no? Sino que cada empresa se desenvuelve según la valorización del capital, que es al servicio de lo cual está su propietario, ¿no? Y el problema analítico fundamental que señala Rosa Luxemburgo y que lo había enseñado también Marx y Engels es que los economistas burgueses, su incapacidad analítica reside en que no se han dado cuenta del carácter histórico no se han dado cuenta o no lo quieren ver o no lo afrontan o lo ocultan, el carácter histórico del modo de producción capitalista. Para comprender el modo de producción capitalista, una de las premisas analíticas es comprender de dónde surge y qué tendencias genera. En sus propias tendencias se generan condiciones para su superación. Este es otro elemento más de la cuestión, la perspectiva
de desarrollo de movimiento que fundan, ¿no? Marx y Engels, y que pues luego Marx desarrolla en analizar el capital, ¿no? Como el propio modo de producción capitalista disuelve a las relaciones feudales de producción y en su dinámica va generando al proletariado y generando la base material que va a permitir superar al capitalismo, ¿no? Por más. Entonces, bueno, aquí nos vincula Luxemburgo cuál es la relación entre la economía política como ciencia, ¿no? Y el proletariado moderno como clase revolucionaria. Esto es lo que viene a resolvernos entre este capítulo, este apartado y el último, y el sexto. ¿No? Entonces ya nos ha quedado claro que es la economía política es la ciencia que tiene por cometido descubrir las leyes del modo de producción anárquico capitalista, ¿no? Se subraya esta cuestión. Y creo que de interés para lo que veníamos viendo y para seguir conectando las cosas, la cuestión del análisis materialista de la historia, fijarnos en cómo es la frase esta que cita Luxemburgo, el economista Butcher, ¿no? El economista, como se lea ese nombre, cómo considera él que se ha fundado las bases de la economía política y se ha disuelto el feudalismo, ¿no? Dice que en los fundamentos más profundos de este movimiento, y con ese movimiento se refiere a la liquidación de los círculos autónomos que frenan la unificación política. Esos círculos autónomos son las corporaciones clericales, laicas, las provincias, la gran nobleza, las ciudades. Ya sabemos que la misma Alemania de los años 50 de Marx y Engels era una Alemania llena de principitos, ¿no? Bien, no una Alemania unificada, que es uno de los aspectos que ellos trataron de luchar, ¿no? Por una Alemania unificada. Bueno, la cuestión es que los fundamentos más profundos de este movimiento, del movimiento a la centralización, el movimiento que conduce a la formación del absolutismo principesco, eso ya es el rey absoluto del conjunto de la nación-estado. En los fundamentos más profundos de este movimiento dormita la idea histórica universal de que las nuevas y mayores tareas civilizatorias de la humanidad exigen una organización unificadora de todos los pueblos, una grande y vivaz comunidad de intereses que solo podría crecer sobre la base de una economía común. Aquí vemos que este hombre, Butcher, nos plantea que en un proceso histórico lo que está ahí como fundamento más profundo de este movimiento es una idea histórica universal. Bien, pues esto se opone, por supuesto, al materialismo histórico, ¿no? Esto sería una especie de idealismo histórico. Y había traído aquí esta cita de Engels porque es, bueno, una cita de un texto suyo de los años 80, de 85, creo, si no recuerdo mal, de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, para ver que, bueno, lo que él dijo ahí, pues responde exactamente o se contrapone exactamente a esta postura de Butcher, ¿no? Nos dice que también la filosofía de la historia, del derecho y de la religión, consistía en sustituir la trabazón real acusada en los hechos mismos por otra inventada por la cabeza del filósofo. La historia era concebida en conjunto y en sus diversas partes como la realización gradual de ciertas ideas, que eran siempre, naturalmente, las ideas favoritas del propio filósofo. Aquí las ideas favoritas de este filósofo no son las tareas civilizatorias de la humanidad y demás. Bueno, según esto, la historia elaboraba inconscientemente, pero bajo el imperio de la necesidad, hacia una meta ideal fijada de antemano, como por ejemplo en Hegel, hacia la realización de su idea absoluta, y la tendencia ineluctable hacia esa idea absoluta formaba la trabazón interna de los acontecimientos históricos. Es decir, que la trabazón real de los hechos, todavía ignorada, se suplantaba por una nueva providencia misteriosa, inconsciente, o que llega poco a poco a la conciencia. Y contra esto que dice Engels. Aquí, al igual que en el campo de la naturaleza, había que acabar con estas concatenaciones inventadas y artificiales, descubriendo las reales y verdaderas. Misión esta que, en última instancia, suponía descubrir las leyes generales del movimiento que se imponen como dominantes en la historia de la sociedad humana. Bien, entonces lo que hace Luxemburgo como marxista es
dar la vuelta al planteamiento idealista de aquí de Butcher, ¿no? ¿Y qué nos dice ella? Que sería mucho más acertado invertir este planteamiento y explicar la centralización política del absolutismo como el fruto del desarrollo del modo de producción capitalista. ¿No? Bueno, ya sabemos por Marx y Engels que ellos nos dicen que las monarquías absolutas europeas son el fruto de un equilibrio de clases entre la aristocracia y una burguesía cada vez más desarrollada, ¿no? Y ahí, fruto de eso, se desarrolla el absolutismo europeo, ¿no? Hasta que esa burguesía se sigue desarrollando y hace sus revoluciones burguesas, ¿no? Sus revoluciones liberales. Bien. Luego, seguido, Luxemburgo nos enfrenta a la idea civilizatoria, al hecho de la explotación de las colonias, ¿no? Y nos expone unos pasajes que son muy próximos a la cuestión de la acumulación, bueno, que son parte de la acumulación originaria, ¿no? De, bueno, cómo es este proceso de hacer surgir al proletariado inglés, ¿no? Empieza con la manufactura lanera en Flandes y los campesinos son expulsados del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Es la forma en la que se convierten, se van gestando unas relaciones de producción, unas condiciones de vida que obligan a un sector que hacen que un sector de la población se vea obligado a vender la fuerza de trabajo a la otra. Bueno, pues para que esto sea posible, por el medio ha habido un proceso muy complejo, por un lado de paulatino desarrollo capitalista, por otro lado de leyes contra la vagancia y tal y cual, obligación de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es muy interesante. Cuando está el modo de producción capitalista surgiendo, siglos XVI, ya no me acuerdo muy bien, no puedo decir las fechas, pero hay unas leyes de obligación de trabajo. Hacia el siglo XIX ya esas leyes no hacen falta y ya en el siglo XIX se empiezan a desarrollar leyes de limitación de la jornada laboral, pues porque ya había obreros trabajando 16 horas, ¿no? Entonces ya funcionan perfectamente las relaciones de producción capitalistas porque o pones una ley que limite el tiempo de trabajo o los obreros ya se ven obligados a aceptar trabajos de hasta 16 horas, ¿no? Entonces ya ahí el modo de producción capitalista ha conseguido instaurar plenamente las relaciones de producción que le son favorables. Vale, luego lo que hace Rosa es resumirnos la teoría económica precedente, ¿no? La primera es la de los mercantilistas, la riqueza es el oro. Esa es una teoría económica propia del siglo XVI y XVII, cuando el comercio mundial está desarrollándose. La siguiente, la teoría fisiócrata, ¿no? La riqueza se produce en la agricultura, porque ellos veían que si añadías trabajo a la tierra, te daba más producto, ¿no? Tú plantas una cantidad de trigo y ese trigo se multiplica y ellos entonces consideran que la riqueza solo se producía allí en la agricultura y que en la manufactura solo se transformaba, ¿no? Y pues luego ya, como hombre formado por los fisiócratas, superador de los fisiócratas, Adam Smith ya nos dice que el trabajo es el que la fuente del valor, y eso es. Y por último, ¿no? Nos presenta pues, al superador de Adam Smith, que es Marx. Y en el propio socialismo, en la propia crítica al modo de producción capitalista, también nos presenta unas pequeñas etapas, ¿no? Primero, desde ese socialismo que ha existido siempre, con las ideas muy antiguas de la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos, como eso es un ideal pues, también del cristianismo primitivo, como empieza a ser una idea más firme y hasta a ser posible defenderla más ampliamente a finales del 18 y principios del 19, y ahí nos presenta el papel de Babeuf, la Revolución Francesa,
Luego nos habla de los socialistas utópicos, ¿no? Saint-Simon, Fourier y Owen, que sin tener interés en una convulsión, ¿no? en un proceso revolucionario violento, proyectan planes ideales para superar, para que la humanidad, ¿no? En abstracto supere las condiciones de vida que provoca el modo de producción capitalista. Este socialismo utópico, muchos rasgos de él sigue vigente en nuestra izquierda, porque lo que caracteriza luego a Luxemburgo, que hace, no se hace tan a menudo, ¿no? Que esto es un comentario que nos han hecho llegar por el correo una persona que no ha podido estar hoy en el taller, pero que decía que si había tiempo que le gustaría resaltar esta cuestión, ¿no? Que a ver si esta investigación de las relaciones económicas de la sociedad actual, que es lo que caracteriza a la perspectiva de Marx frente a los socialistas utópicos y frente a Proudhon y Louis Blanc y demás, y pues si esa cuestión hoy en día se está olvidando y es necesario recuperarla, ¿no? Yo, en mi opinión particular, es que sí, y sé que hay más gente de la que está aquí que también piensa algo parecido. Bien, entonces, después, bueno, llega hasta Marx y Engels, ¿no? Bueno, por mi parte voy a dejar aquí porque no tengo preparado el cierre de la presentación, así que disculpad que no haya sido todo tan ordenado como debería, pero no me ha dado tiempo a más. Comentamos ahora lo que sea. Muchas gracias, David, también por poder prepararlo con tan poca antelación. Y nada, ahora como venimos haciendo en las anteriores sesiones, abrimos el turno de palabra y quien quiera comentar algo, alguna pregunta, comentario, pues adelante. O si alguien no quiere escribir por el micro, perdón, no quiere hablar por el micro, pero quiere escribir. Sí, Joaquín, adelante. A ver, quiero hacer un breve comentario. A mí me ha llamado mucho la atención un par de cosas. Primero, este texto es de 1909, aunque se ve que lo corrigió después de o por lo menos a finales de la Primera Guerra Mundial o en el 18, es decir, poco antes de que la mataran, porque hace referencias también a la Primera Guerra Mundial. Me llama la atención, creo que es importante, del método de Rosa Luxemburgo, el detalle con el que cita absolutamente todos los productos. Es decir, no se limita a decir, pues hay productos industriales, no. Habla del carbón, la madera de Rusia, la madera de no sé qué, el tipo, las anilinas, o sea, va nombrando docenas y docenas de productos para llegar a una conclusión importante, que además en ese sentido es una avanzada también a su tiempo, que la economía ya en su época está globalizada. Y habla de la economía mundial, algo que no reconocen los economistas nacionalistas de su época, como Werner Sombart, que era socialista, aunque luego se hizo nacionalsocialista, y otros economistas burgueses, demócratas cristianos. Es decir, es una cosa muy importante del método es ver detrás de los conceptos la realidad material que esconde. Cuando ella habla de importaciones y exportaciones, nos da las cifras en marcos, pero ella es consciente que no está hablando de dinero, está hablando de hierro, de acero, de sillas, de cacao, de pastillas de detergente, de bolígrafos, está hablando de productos materiales físicos. Esa es una diferencia importante porque en la economía convencional se suele hablar de precios y cantidades en términos abstractos.
Ella habla en términos muy concretos. Y es precisamente ese análisis concreto de la realidad concreta lo que le permite, por ejemplo, distinguir entre la periferia rusa y la periferia turca. Dice, en Rusia y en Turquía tienen mucha importancia los ferrocarriles, pero Turquía no es Rusia y Rusia no es Turquía. Cuando hoy, incluso en sectores en mucho análisis de la izquierda, pues se analiza, no se analiza la realidad concreta, sino que utilizamos conceptos, el centro y la periferia. No, Rosa Luxemburgo analiza Rusia, la India, China, caso por caso, para descubrir y desentrañar las diferentes relaciones sociales que se establecen, en este caso, entre los centros de dominación francés y británico y las distintas periferias. Entonces, esa dedicación al detalle, esa ir más allá del concepto abstracto para ver la realidad concreta, me parece una aportación fundamental. Y otra, pues lo que he dicho antes, el que ella identifica ya en la realidad de la época de la Primera Guerra Mundial una economía mundial, un conjunto de relaciones que van más allá del comercio, incluso de la inversión de capital, aunque ella dice que una de las características que no identifican los economistas burgueses de su época es que la economía internacional no es solo comercio, sino también inversión de capital, pero ella dice que ya existen unas relaciones mundiales. Es decir, que el capitalismo ya no se puede dar, o la dinámica capitalista no se puede analizar en el estrecho marco de la economía nacional. Bueno, eso es, mientras que lo anterior no es polémico, creo que es una aportación fundamental a la hora de ver cómo enfocamos la realidad social en cualquiera de sus dimensiones. Siempre hay que ver la realidad material que hay detrás de los conceptos. Pues en este caso, el que la economía sea ya una economía mundializada, creo que forma parte del debate político, porque está claro aquí que Rosa Luxemburgo pues, está más cerca de las tesis obviamente, después de la Revolución Mundial que de las del socialismo en un solo país, que se van a desarrollar 20 o 30 años después de que ella haya escrito esto. Creo que, por tanto, es un texto bastante novedoso en lo que es las introducciones a la economía, incluso las introducciones a la economía que provienen de discípulos de Carlos Marx, que ya existían en la época. Nada más. David, Yo quería compartiros una cuestión que no está vinculada a lo que ha dicho Joaquín, pero que no he querido incluir la presentación porque no he tenido tiempo de revisarla con detalle, pero es la forma en que Rosa Luxemburgo define la economía política como esa ciencia que nace con el capitalismo y que va a extinguirse con el socialismo. Y me llama la atención porque no es la definición que vemos en el Anti-Düring de Engels. Y esto pues, es relativamente delicado, porque también me intriga mucho porque entendemos que estos apuntes son, han sido las conclusiones, ¿no? De una serie de años, o 4, 5, 6 años, formando cuadros, entonces que debía ser una idea, pues no solamente de Rosa, sino más compartida, o por lo menos, sí, más amplia que meramente suya, ¿no? O que habría defendido ante más gente. Pero es que la definición que nos da Engels en Anti-Düring es que la economía política es, en su más amplio sentido, la ciencia de las leyes que rige la producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la sociedad humana, ¿no? Y luego
Un poquito después, enseguida nos dice la economía política como ciencia de las condiciones y formas bajo las cuales las diversas sociedades humanas han producido y practicado el intercambio y bajo las cuales han distribuido según aquellas sus pros, es una ciencia que aún está por constituirse en toda su extensión. Lo que por el momento poseemos en materia de ciencia económica se limita casi exclusivamente a la génesis y el desarrollo del modo de producción capitalista. Empieza con la crítica de los restos de formas feudales de producción e intercambio, muestra la necesidad de su sustitución por formas capitalistas, desarrolla luego las leyes del modo de producción capitalista y de sus correspondientes formas de intercambio, considerando su aspecto positivo, esto es, el aspecto por el cual promueven los fines generales de la sociedad, y termina con la crítica socialista del modo de producción capitalista, es decir, con la exposición de sus leyes según su aspecto negativo, probando que este modo de producción tiende por su propio desarrollo hacia un punto en el cual se hace imposible a sí mismo. Entonces, la forma en que Engels está considerando la economía política, y además sabemos que este texto lo discutió con Marx y que justo en la sección de economía política Marx introdujo escribió un capítulo que no es este que estoy leyendo, este que estoy leyendo no es el que escribió con su puño y letra Marx, pero que sabemos que discutió estos manuscritos con Marx. La economía política es una ciencia mucho más amplia, que entonces estudiaría también la producción de, bueno, pues de todas las sociedades, ¿no? Y que de momento su trabajo está acotado, pero que continuará después, ¿no? Entonces hay dos usos distintos de economía política. Sí, eso es una cosa también muy importante, es verdad. De alguna forma yo creo que Rosa Luxemburgo lo que piensa es que la economía política es la forma en que se expresa el análisis de la realidad, el análisis más fundamental de la realidad, que anteriormente se expresaba en términos filosóficos. Pensemos que Engels sí que considera, y Marx, que digamos, la filosofía ha llegado a su término en su época. Que sí es un debate también muy actual. Por ejemplo, el famoso debate entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno sobre si la filosofía podía tener un lugar en la sociedad poscapitalista que planteaba Bueno, o si la filosofía se agota con la sociedad capitalista. Cuando, bueno, pues lo que hace Rosa Luxemburgo es decir, no, si es que el pensamiento sobre la realidad en la sociedad burguesa se hace en términos económicos. Es decir, la economía cumple con Adam Smith y Ricardo el papel que cumplía la filosofía con Voltaire, Hume, Leibniz y Hobbes, ¿no? Y por tanto con Kant y con Hegel. Digamos que con Hegel termina el espacio de la filosofía. Sin duda, no, como dice muy bien David, no es la misma posición que defiende Engels, pero yo creo que el argumento de Rosa Luxemburgo es bastante consistente. Hay que pensárselo mucho para criticarlo, porque si la economía política nace con David Ricardo, perdón, con Engels, con Adam Smith, a partir de la pregunta burguesa que se hace a Adam Smith, ¿qué es la riqueza de las naciones? En la medida en que la economía nacional empieza a agotarse en el siglo XX, las naciones dejan de tener sentido económico, según ella, desde ya la Primera Guerra Mundial, y por tanto el mundo está abocado a construir una sociedad socialista. En la sociedad socialista no hace falta una economía política, hace falta una contabilidad nueva, una forma de llevar las cuentas como la que tenía Constantino. Vamos, Constantino llevaba una cuenta, el ejemplo que nos pone, el emperador Carlomagno, perdón, llevaba la contabilidad de la producción material y pedía que sus siervos llevaran la contabilidad, contaran los cuernos, los granos de trigo, y contaran todo, los tejidos. Bueno, pues eso es lo que hace falta en el socialismo, no una economía política. Por tanto, yo creo que ciertamente Rosa Luxemburgo va más allá. Sí que se puede decir que va más allá de los padres fundadores.
y muestra, por cierto, también lo vano y lo ilusorio del camarada Stalin de pretender elaborar una economía política del socialismo, que no tenía mucho sentido. Y de hecho, por eso no terminaba de gustarle nunca el manual que encargó durante varios años que se elaborara. Pero es que yo creo que habría que distinguir entre el surgimiento de la ciencia, ¿no? El surgimiento histórico de la ciencia, del mismo modo que el surgimiento histórico del materialismo histórico mismo, ¿no? El materialismo histórico surge bajo unas condiciones sociales dadas y unas preguntas también prácticas dadas, y surge sobre el desarrollo de la filosofía clásica alemana, el socialismo utópico y la economía política, ¿no? Apoyado en esas tres grandes patas, pero automáticamente lo que hacen Marx y Engels cuando concretan su postura, ¿no? Cuando concluyen a grandes rasgos en qué consiste el materialismo histórico, es en el esbozo que hacen en la ideología alemana, y luego ya lo termina Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es desde el materialismo histórico analizar todo el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, digamos que el materialismo histórico, o si se quiere decir, las ciencias sociales, ¿no? Surgen porque históricamente en un momento dado son posibles, no significa que su campo de acción se reduzca a ese momento histórico en el que han surgido, sino que sirven para analizar. Y la forma en la que lo expone Engels es como si la economía política fuese la rama específica del materialismo histórico, centrada en la producción y el intercambio, y no, por ejemplo, no tanto en el Estado, ¿no? Por ejemplo, aunque, por supuesto, será la base para explicar el Estado. No se puede explicar el Estado sin la dominación de clase, pero entonces, si tenemos en cuenta esta otra definición, eh, el famoso texto de Stalin sobre algo así como los problemas económicos, ahora no recuerdo el título, el texto es el 50 y pocos, sí entra en relación con lo que ha dicho Engels, y en principio está validado por Marx, y ahí se hace un todo coherente. Y en ese sentido es la definición de este texto la que chirría. Y luego, por otra parte, también que estamos teniendo este debate, igual hay otra gente que quiere hablar de otras cosas, pero solo decir que a pesar de este debate, como de cara a analizar específicamente el modo de producción capitalista, bueno, podemos hacer paréntesis de esto, porque a fin de cuentas ahí hay absoluto acuerdo y no hay nada que debatir. Entonces, más bien es sobre el carácter histórico de esta ciencia, pero que se puede hacer paréntesis con esta cosa, o posponerla o tenerla ahí en mente para resolverla en otro momento. Bueno, efectivamente yo creo que es un tema polémico, pero yo me posiciono, creo, más con Rosa Luxemburgo que con el Engels del Anti-Turing. ¿Por qué? Porque yo creo que no es posible una economía política del trabajo doméstico. Es decir, se puede analizar el trabajo doméstico y la función que cumple en el desarrollo capitalista, pero las leyes de la economía política son las leyes de la formación del valor. De la misma forma, tampoco es posible una economía política de la sanidad pública, porque los criterios de generación, o sea, de la producción y de la distribución de los servicios sanitarios públicos tampoco responden a las leyes del valor. Por lo tanto, hace falta una contabilidad, sí. Hace falta llevar unas cuentas de lo que es el trabajo doméstico o el trabajo no mercantil, pero no una economía política. No tiene mucho sentido, creo yo, ¿eh?
Es decir, el ámbito de la economía política es un ámbito circunscrito a las circunstancias históricas de formación, desarrollo y, en su caso, desaparición del modo de producción capitalista. Mira, voy a ejemplificar por lo que sigue diciendo Engels en el texto. Las condiciones en las cuales producen e intercambian productos los hombres varían de un país a otro y en cada país de una generación a otra. La economía política no puede, por tanto, ser la misma para todos los países y para todas las épocas históricas. Desde el arco y la flecha, el cuchillo de piedra y el excepcional intercambio de bienes entre salvajes hasta la máquina de vapor de 1000 caballos, el telar mecánico, los ferrocarriles y el Banco de Inglaterra, hay una distancia gigantesca. Los habitantes de la Tierra del Fuego no han llegado a la producción masiva en el comercio mundial, del mismo modo que tampoco conocen las letras de cambio ni los cracks de la bolsa. El que quisiera reducir la economía de la Tierra del Fuego a las mismas leyes que rigen la de la Inglaterra actual, no conseguiría, evidentemente, obtener con ello sino los lugares comunes más vulgares. La economía política es, por tanto, esencialmente una ciencia histórica. Esa ciencia trata una materia histórica, lo que quiere decir una materia en constante cambio. Estudia, por de pronto, las leyes especiales de cada particular nivel de desarrollo de la producción y el intercambio. No puede establecer las pocas leyes muy generales que valen para la producción y el intercambio como tales, sino al final de esa investigación. Esto es todo. Bien, pues en ese caso la diferencia entre Rosa Luxemburgo y Engels es un problema de denominación. Engels llama economía política a cosas muy distintas, es decir, a la evaluación de la actividad económica en distintos modos de producción, y Rosa Luxemburgo circunscribe la palabra economía política al análisis de las formas de producir y distribuir en el modo de producción capitalista. Tan sencillo como eso, es un tema terminológico. Es que yo creo, de nuevo, que en un modo de producción superior al capitalista, pretender que la denominación de un método de análisis de un modo de producción inferior es el que nos permite entenderlo, pues tampoco lo veo muy claro. Por eso creo, me parece interesante la acotación del término a un método y a unas leyes, a un análisis de un proceso de formación de las leyes específicas del modo de producción capitalista. Leyes que, como dice muy bien Rosa Luxemburgo en su texto, no son naturales, son estrictamente sociales, mientras que las leyes de la producción en la época medieval, por ejemplo, estaban sujetas a contingencias naturales, inundaciones, sequías, etcétera, o pandemias. Se han escrito cosas en el chat, podemos leerlas. Se comenta, no encontré en Luxemburgo la diferencia entre economía política y política económica, aunque reconozco que es un gran esfuerzo de investigación, me permite iniciar respuestas de la actualidad. ¿Pueden comentar? Bueno, igual Joaquín esto puede resolver más rápidamente que yo. Economía política es la ciencia, la política económica en todo caso sería cómo en un momento dado se decide conducir la economía desde la gestión. La política económica son los procedimientos de gestión de la economía. En ese sentido, sí se puede decir que había una política económica, el ejemplo que nos pone Rosa Luxemburgo, en el imperio en la época de Carlomagno. Había una política económica, es decir, había una contabilidad y una obligación de llevar cuentas y una asignación del trabajo de siervos y de tal. También en el socialismo. Hay una planificación, hay unos planes, hay unos procedimientos de recabar información, de asignar los recursos. Eso es la política económica. La economía política es la teoría, la teoría económica, la ciencia, los fundamentos. Uno es la aplicación, pero que ni siquiera una cosa
Joaquín, perdona Joaquín, no se te escucha muy bien, no sé si puedes acercarte más al micrófono. Pues no puedo acercarme más. Tengo Ahora problemas sí, de... ahora sí se Vale. escucha. No, digo que lo que comprobamos en la política económica es que esta pues, se aplica. Hay una política monetaria, una política fiscal, una política de inversiones que tiene muy poco que ver con un conocimiento, es más bien bastante empírica, porque realmente el conocimiento que aporta la economía burguesa, la economía política burguesa, es bastante limitado, cada vez más. Ya lo dice Rosa Luxemburgo, en el siglo XX, una vez que han renunciado a la economía política clásica, porque la ha, digamos, colonizado Marx y la economía del socialismo, lo que tenemos es una economía vulgar cada vez más degenerada, con lo cual la política económica avanza bastante a tientas, condicionada por luchas de poder de grupos que se integran en las estructuras del Estado o que las dominan desde fuera. Por ejemplo, las políticas de nacionalizaciones han desaparecido, salvo de forma muy coyuntural en periodos de graves crisis que rápidamente se revierten por una cuestión de poder, no por una cuestión de eficiencia, ni porque la economía política diga que eso es lo que hay que hacer. De la misma forma, en los años 60 o 50 se aplicaron muchas nacionalizaciones, pero tampoco porque la economía keynesiana de la época dijeran qué es lo que había que hacer. La economía política no estaba aportando gran cosa, era la práctica y sobre todo la experiencia de los países socialistas, que generaba cierto miedo en los países capitalistas y condicionó la política económica de la época. Por tanto, son ámbitos distintos, eh, que algunos lo resumen diciendo que uno es la teoría y el otro la práctica, pero no es así, porque esta práctica de política económica no, no, no desciende, digamos, directamente de la economía política burguesa que hoy se está haciendo, y mucho menos, por supuesto, de la economía marxista. Hay otro comentario que voy a leer porque se ha trabajado la persona, que es largo. Muy interesante el texto trabajado, como las intervenciones. Hoy, igual que entonces, es muy necesario la investigación y el análisis de la realidad, tanto a la hora de plantear alternativas como para acercarnos a los hechos de la economía y sociedad actual. Es de plena actualidad. De aquí la necesidad en la izquierda actual de la formación inexistente o muy limitada, provocando la falta de conciencia en profundidad, o lo que ello conlleva a la hora de hacer frente a las cuestiones de nuestra actualidad. Nos enfrentamos a la realidad desarmados frente a la ideología del capital, sus estructuras, etc. En este momento, cuestiones como el desempleo y la crisis se siguen viendo como algo natural por gran parte de la población de los trabajadores. O sea, de los trabajadores, lo que nos indica la gran necesidad de profundizar en forma organizada en nuestra teoría para trabajar en la práctica. Pues 100% de acuerdo, y solo os voy a compartir un parrafito que escribió Engels en el prólogo de 1874, en el prefacio de la tercera edición. Bueno, son 3 líneas. En el prefacio de la tercera edición de la Guerra Campesina en Alemania, cuando estaba viendo que el proletariado alemán en ese momento parecía que estaba a la vanguardia de la lucha proletaria, ¿no? Y entonces advertía esta cuestión que pegaba en el chat: sobre todo los jefes deberán instruirse cada vez más en todas las cuestiones teóricas, desembarazarse cada vez más de la influencia de la fraseología tradicional propia de la vieja concepción del mundo, y tener siempre presente que el socialismo, desde que se ha hecho ciencia, exige que se le trate como tal, es decir, que se lo estudie. Que la conciencia así lograda y cada vez más lúcida debe ser difundida entre las masas obreras con celo cada vez mayor, y se debe cimentar cada vez más fuertemente la organización del partido, así como la de los sindicatos. De modo que aquí en esta simple cita se ve la importancia de la cuestión teórica que está dándole Engels para todo el proceso revolucionario, ¿no? Pues la base que tiene que cimentar toda la construcción de la clase obrera como clase políticamente, ¿no?, autónoma y organizada según sus propios intereses objetivos. Amada tenía la mano levantada. Hola,
Sí, yo tengo una duda, y no sé si sea porque, bueno, entré 10 minutos tarde, entonces no sé si tal vez lo mencionaron ahí, si es una disculpa, pero igual tengo la duda, no quiero dejarlo pasar. Em, sí, bueno, al principio cuando en el apartado 2 está discutiendo con Bucher o Bucher, no sé cómo se diga, eh, está preguntándose si, bueno, Rosa se pregunta si estas haciendas privadas, que son las familias, sería lo que compone o sería el centro de la economía política. Y como que ella contesta que no, porque ahí nada más hay consumo de bienes y no producción. Pero yo había entendido también con Engels que pues la producción de la fuerza de trabajo pues se da ahí, ¿no? En el seno de la familia. Entonces, un poco, ¿ahí hay desacuerdo entre ellos dos o justo Rosa Luxemburg no cree que ahí se está dando la producción de la fuerza de trabajo? O sea, no sigue como ese mismo diagnóstico que tiene Engels o no sé. Solamente, bueno, preguntar eso. Y también un comentario que, bueno, a mí se me hace muy interesante porque, bueno, yo soy socióloga, bueno, estoy estudiando sociología, entonces encontré ahí que esta Rosa por algún momento habla como un poco, siento que menciona algo como de estas acciones que pues que son de los humanos, pero que pues al final los humanos no se pueden, no las pueden controlar, ¿no? Y se me hace muy curioso porque Max Weber, que es contemporáneo de Rosa Luxemburg, tiene un término que se llama las consecuencias no buscadas de la acción. Y me parece que Rosa Luxemburg ya asoma algo parecido y me pareció muy interesante que pues son de la época y así. Bueno, eso solo como un comentario curioso desde la sociología, pero bueno, mi duda central es la primera. Bueno, no sé si alguien más se anima a responder. Yo, mira, sinceramente, de la obra de Rosa Luxemburgo conozco bastante poco. Entonces, tampoco sé si este punto lo desarrolla en otro lugar y que aquí en este texto pues está ella pensando en toda la cuestión esta de la economía mundial y que la producción en su sentido dominante en el modo de producción capitalista se hace, ¿no? Sí, pues lo más fundamental se hace fuera del hogar y es a eh, lo que estudia la economía política, porque pero en este punto es interesante porque encontramos otra pequeña contradicción con Engels que puede incluso ibanar en el mismo sentido. Eh, porque si, por ejemplo, cuando Marx escribe El Capital, hay un momento, que lo vamos a leer dentro de unas sesiones, hay un momento en que dice dónde queda la cuestión doméstica para el modo de producción capitalista. Queda en la vida privada de los obreros. Según la definición que aquí tenemos de economía política, como aquella ciencia que estudia las relaciones del modo de producción capitalista, esa cuestión quedaría al margen de la economía política. Pero según la definición de Engels, y que además él lo ha subrayado en El origen de la familia, propiedad privada y Estado, la producción es fundamentalmente, ¿no?, en dos sentidos, la de los medios de vida y el ser humano mismo. Eh, si solamente estudiamos el modo de producción capitalista, hay partes del trabajo social que no estaríamos contemplando. Entonces, una cosa sería que hay que comprender, si yo estoy completamente de acuerdo con esto, hay que comprender la especificidad del modo de producción capitalista y cuáles son sus dinámicas propias, pero, y que eso lo hace, el capital es leerlo, no se puede, es un libro necesario, pero también, según lo que nos había afirmado Engels, sabemos que con eso no explicamos todo el trabajo que está desarrollando la sociedad, ¿no? Explicamos el más fundamental, el más estructurante, el que determina las clases sociales, el más, bueno, eso, el más, pero no todo, ¿no? Y entonces aquí yo no sé responder más, solo esto te aporto, pero yo no tengo la respuesta porque no sé en otros, si hubiese leído un tercio de la obra de Rosa Luxemburgo, pues igual, pero no es el caso. Si nadie más tiene algo que comentar sobre esto,
creo que ya podemos ir cerrando con un comentario que había dejado antes Andrea en el chat, a ver si es posible generar bajo algún contexto una economía natural. Bueno, pues la economía socialista planificada será una economía natural. A ver si la conseguimos construir, porque sería una economía en la cual el trabajo se organiza para satisfacer necesidades. Y ahora el trabajo se organiza en función de las necesidades. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? En los siguientes capítulos vamos a ver cómo se organiza el trabajo cuando lo que media son relaciones mercantiles. Pero sí, de hecho creo que está el ejemplo, si no recuerdo mal, está intuido así como entreseñalado en el texto, ¿no? Voy a buscarlo, mientras alguien si quiere aportar algo. La verdad es que no lo encuentro y esto es todo lo que puedo decir. Lo que sí habría que decir, o resaltar de esto, es que la construcción de una economía natural en un rincón del mundo, ¿no? Como puede ser generar unas comunas o tal, eso no es el objetivo de Marx y de Engels, ¿no? Eso es un objetivo utópico ya existente en su época que ellos ya detectaron como insuficiente y que había que la forma de revolucionar el modo de producción capitalista, es decir, de llevar a la sociedad burguesa a una etapa superior, era a través de la revolución proletaria, ¿no? Y todo esto, bueno, eso lo teorizan ya clarísimamente en torno al internacional. Esto pasa por construir el partido proletario, tomar el poder, y ya Marx desde el 52 o por ahí señala por carta que es necesaria la dictadura del proletariado, es decir, un sistema político en el cual las decisiones del proletariado sean las que se impongan, igual que ahora tenemos sistemas democráticos. Pues bueno, entonces esta es una dictadura burguesa, pues la contraparte sería una dictadura proletaria, y ese es su proyecto político, no el de construcción de pequeños espacios de autogestión o cosas similares. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, podemos ir cerrando ya, que son las, bueno, aquí 8 pasadas.